¿Sabía usted que existen dos tipos de bautismos para las personas? ¿Sabía usted que el bautismo en agua es una declaración pública de su fe en Cristo Jesús? ¿Sabía usted que el bautismo de los niños no es bíblico? Mi nombre es Alejandro Juárez y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Doctrina Bíblica Cristiana. Comenzamos. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar diversas listas de reproducción que te ayudarán a fortalecer tu relación con Dios. Entre las listas que más te recomiendo se encuentran Doctrina Bíblica Cristiana, donde encontrarás todos los puntos doctrinales de nuestra confesión de fe que sustenta este canal. Estudio del libro de Daniel, el cual estará disponible hasta el 1 de enero de 2024. Himnología, donde estudiamos el contexto y la historia de los himnos que entonamos en nuestras iglesias. Suscríbete y da clic en el botón de la campanita para ser el primero en enterarte de todas nuestras actualizaciones. Asimismo, te quiero informar que nuestros horarios de transmisión cambiarán para quedar de la siguiente manera: martes a las 11 de la mañana y viernes a las 12 del mediodía. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos estrenos. El día de hoy vamos a abordar nuestro quinto punto doctrinal, el cual es el bautismo en agua como señal de nuestra fe, no como medio para la salvación. Pero, ¿cómo es eso que el bautismo no es un medio para la salvación? Como lo marcan las Sagradas Escrituras en 1 de Pedro 3:21, el bautismo en agua es el testimonio público del creyente de su fe en Cristo Jesús y además que se compromete ante Dios a seguirlo toda su vida. Sabemos por medio de la Biblia que el bautismo en agua fue un evento que también vivió nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, por lo que entendemos que este acto es una ordenanza que todo verdadero creyente debe realizar, tal y como lo menciona la Biblia en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautizo se debe realizar por un pastor en plena facultad y en pleno ejercicio de sus funciones, y que además esté debidamente acreditado por cualquier iglesia evangélica que sustente la sana doctrina. Y debe bautizarse, como vimos en el pasaje anterior, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, existen algunas iglesias que practican el bautismo de niños o de menores de edad. A esto se le conoce como paidobautismo, es decir, el bautizar a los menores de edad o a los niños, rociarles agua. Es por lo general como ocurre. En la iglesia romana, lo que hacen es bautizar a los niños porque consideran que ellos nacen con el pecado original, es decir, el pecado que cometieron Adán y Eva desde el inicio de los tiempos, se viene heredando de generación en generación, y los niños nacen con ese pecado. Sin embargo, vemos en la Biblia que esto no es correcto. En el Antiguo Testamento vemos que las familias que tenían algún hijo o hija tenían que presentarlo en el templo, y para los niños que nacían primero, esto es, los primogénitos de las familias, los padres tenían que pagar un rescate por ellos, porque eran de Dios, tal y como lo indica Números 18:15, que dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ahora, vemos en todo el procedimiento que marca la ley mosaica que se establece que los niños no debían de ser bautizados, sino presentados en el templo,
Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue niño, fue presentado en el templo, tal y como lo vemos en Lucas 2, 21 al 38, pero con especial énfasis en los versículos 22 al 23, que dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Este último pasaje o este último versículo que se encuentra en la Reina Valera hace o está directamente tomado de Éxodo 13:2, que dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Lo vemos en Éxodo 13:2. Pero luego vemos en el versículo 13 del capítulo 13 que indica cuál es el procedimiento para redimir al primogénito. Y vamos a leer qué es lo que dice. Dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, como podemos ver, de ningún modo se habla de bautizar o de aspersar o de echar por aspersión algún líquido a los niños. Esto es muy importante porque el evangelista Lucas hace una narrativa en el capítulo 2 sobre cómo nuestro Señor Jesucristo fue presentado de niño en el templo y luego cómo fue bautizado cuando ya era grande. De hecho, se estima que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía 30 años de edad aproximadamente. Entonces, aquí podemos ver con toda claridad la diferencia entre el presentar a un niño y el bautizarse de una persona. Ahora, ¿qué significa el ser bautizado en agua? ¿Significa que voy a ser salvo? No, de ninguna manera. De hecho, si te vas a bautizar es porque ya eres salvo. Y realmente el bautizo lo único que estás haciendo es dar testimonio público de tu fe frente a la iglesia, tus invitados y también delante de Dios, que has rendido tu vida a Él. De hecho, lo que se hace es, el bautismo es por inmersión y tiene un simbolismo, el bautismo, que es cuando te sumergen hacia atrás, es que mueres para el mundo, y cuando te sacan es porque vives para Cristo o vuelves a la vida para Cristo. Entonces, el bautismo debe ser por inmersión. Entonces, podemos decir que el bautismo, no es un medio para la salvación. No, para la salvación solamente a través de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas, reconocer nuestros pecados. Y 2, tiene que ser por inmersión, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen casos excepcionales. Ojo aquí. Vamos a poner un ejemplo. Hay algunas congregaciones hermanas que tienen muy bien su doctrina, y miren que he conocido algunas, que debido a escasez material no cuentan con un bautisterio y a veces les queda muy lejos ir a un río, ¿vale? No pueden ir a un río porque les queda muy lejos o es muy peligroso irse para allá, moverse para esos lugares, porque conocemos que hay algunos países donde es extremadamente peligroso que se muevan hacia esos lugares. Bueno, salvo esos casos y en la voluntad de Dios, podría considerarse como excepción a la regla, y vuelvo a repetir, excepción a la regla, un bautismo por aspersión al creyente que ya está en una edad suficientemente madura para entender la trascendencia y la relevancia de este acto. Esa es una excepción a la regla. La otra es que puede ocurrir que el creyente no, a lo mejor estuvo enfermo toda su vida, no podía asistir al templo para ser bautizado,
Y ya viendo que ya el Señor lo va a llevar, él decide bautizarse. Bueno, después de una oración intensa que deben de hacer los pastores de esa congregación y evaluar ese caso en específico, se puede considerar que debido a su estado de estar postrado en cama, el creyente o la creyente, pues se le puede ir a bautizar también por aspersión. Fíjate que me han tocado conocer 2 casos así de jóvenes que en distintas oportunidades pues me tocó verlos, ¿no? De hecho, servían al Señor y de pronto pues dejaron de ir, cayeron muy enfermos y el Señor se los llevó. Entonces, estuvo en la soberanía del Señor y además después de un amplio estudio de parte de los siervos de Dios, pues ir y bautizarlos por medio de aspersión. También conocí otro caso de una joven que servía a Dios, que amaba a Dios, que lo había aceptado en su corazón, pero tenía síndrome de Parkinson y un síndrome muy tremendo, de una etapa muy feroz, ya en una etapa que ya estaba ella muy deteriorada. Entonces su anhelo era bautizarse, ser bautizada en agua. Y bueno, pues recibió la preparación, esto es un curso de doctrina, ¿no? Y fue bautizada por aspersión. Fue algo muy bonito porque todo el grupo bajó a las aguas del bautismo en el bautisterio uno por uno, pero a ella la bautizaron por aspersión, ¿vale? Por caso excepcional, y esto derivado a su situación médica. No es una regla, son muy raros los casos, pero llega a ver. Te lo comento porque también me ha tocado ver que, por ejemplo, en una congregación donde no tenían no tienen un bautisterio, hicieron un bautismo por aspersión de los hermanos que tomaron la doctrina. Y una de las hermanas se enojó y dijo que eso no era válido y dejó hasta de asistir a la congregación. Está en cada quien, sí, pero al mismo tiempo yo creo que eso no debemos de pues ver como algo que sea, que si no se hace por inmersión, ya no vale el bautismo. La regla es ser bautizados por inmersión, pero salvo casos excepcionales, y eso llevados en oración delante de nuestro Dios, puede hacerse por aspersión. Ahora bien, el bautismo en agua para muchas iglesias nos hace miembros en plena comunión en nuestras congregaciones, y por lo general, una vez que eres bautizado en agua, se permite a los miembros que acaban de ingresar de participar de la mesa del Señor. Es algo muy bonito, la verdad. Es algo pues muy hermoso participar de la mesa del Señor, de los elementos que están ahí, sobre todo que lo que anunciamos, que eso es lo que representa cuando participamos de la mesa del Señor, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Pero ese es un tema que nosotros veremos en 2 episodios más adelante. No obstante, la mayoría de las denominaciones evangélicas acostumbran a que el creyente sea aceptado como miembro de la iglesia después de haber sido bautizado en agua. Finalmente, en este punto, quisiera comentar que el acto de ser bautizado en agua no debe ser algo tumultuoso, o que de pronto llega el pastor y dice: oigan, ¿quién quiere ser bautizado? Pásenle por acá y hablan del bautisterio, todo el mundo sea bautizado. No, tiene que haber orden, dice la palabra del Señor, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿de acuerdo? La mayoría de las iglesias acostumbran a que todas estas personas creyentes que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y han nacido de nuevo, tomen una doctrina o un curso de doctrina. Algunos le llaman como doctrina para catecúmenos, donde en este curso toman pues la doctrina que se imparte o en la que creen las congregaciones. Todo tiene que ser basado en la Biblia, y los lineamientos, la organización de la iglesia, cómo funciona la iglesia, todo esto se lo dan en el curso de preparación. Y
al mismo tiempo son observados por el cuerpo pastoral, por el cuerpo ministerial, su testimonio dentro, fuera de la iglesia. Son entrevistados por el cuerpo pastoral en algunas congregaciones para conocer cuál es su experiencia de salvación, y no nada más decir, ¡ay! Fue una emoción, ¿no? Sino cerciorarse que estas personas que realmente se van a bautizar van a continuar en el camino del Señor. Algunas denominaciones le conocen al bautismo o dicen que el bautismo es un sacramento. Bueno, aquí en Discípulos de Cristo nos inclinamos más por la terminología que es ordenanza. Esto es el bautismo es algo que nuestro Señor Jesucristo realizó, fue bautizado y nos manda a que como discípulos de Él lo realicemos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta acá llegaríamos con este programa, pero antes de irnos tengo que decirte 2 anuncios. El primero, Discípulos de Cristo es un canal 100% cristiano y el contenido que aquí se muestra se busca que sea acorde a la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Buscamos tener la guianza del Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestro país, aquí en México, a la fecha de grabación y emisión de este programa, 15 de agosto de 2023, la Secretaría de Educación Pública, SEP, que es el máximo órgano encargado de la educación básica de nuestro país, ha publicado los nuevos libros de texto gratuito. Esto es, los libros que van a usar como base todos los niños de primaria. Y el contenido es realmente alarmante. Hay muchos detalles graves, malos para nuestros niños. Debido a que somos cristianos, no podemos permanecer ajenos. El ser cristiano no nos hace a nosotros ser ajenos de lo que pasa y decir, bueno, pues allá. Yo soy apartado para Dios, soy apartado del mundo para Dios. O sea, sí, somos apartados del mundo para Dios, pero mientras estamos en este mundo debemos de tener cuidado de lo que está ocurriendo en el mundo. El próximo viernes, a las 12 del mediodía, tendremos un estudio profundo de las partes más importantes a destacar. Y desafortunadamente lo tengo que decir así, vamos a denunciar, a señalar las partes que están mal o que tienen contenido que va contra naturaleza y aún que es perjudicial para los niños. Ojo, en este programa no vamos a hablar acerca de que si tienen una influencia comunista, los libros, que si van a salir aquí siendo los nuevos Marx de la sociedad mexicana, no. Pero sí de errores muy graves que se han identificado en ellos y que se deben denunciar públicamente, como por ejemplo la polarización social. Ahí vamos a ver ejemplos con capturas de pantalla muy claras, fotografías, donde usan términos que desafortunadamente polarizan, o el niño tan pequeño no sabe por qué le están diciendo estos términos y puede usarlos peyorativamente. Ese es un punto. El otro es el adoctrinamiento de la comunidad lésbico-gay, que es una agenda que está a nivel mundial y que ahorita está permeando en la educación mexicana con toda su fuerza. Otra es la hipersexualización a la que se les quiere exponer a los niños. Así que no te pierdas este programa donde vamos a abordar a profundidad el contenido de estos libros de texto gratuito para este viernes a las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México. Y bueno, ese es el primer anuncio. Como segundo anuncio, te comento que el martes de la siguiente semana, a las 12 del mediodía, tendremos una predicación que sacaremos del baúl de los recuerdos. Y esta predicación llevará por nombre ¿qué es la iglesia? Porque ahorita hablamos acerca de que cuando un creyente se bautiza, pues
forma parte de o es miembro en plena comunión de su iglesia. Pero surge la duda, ¿qué es la iglesia? Y pues vamos a tomar esta predicación del baúl de los recuerdos de discípulos de Cristo y pues vamos a aprender un poco más. Es la continuación de esta sesión y posteriormente veremos la mesa del Señor, qué significan los ingredientes y por qué nosotros como iglesia evangélica no creemos en que es misa, sino que es celebrar la mesa del Señor. Mi nombre es Alejandro Juárez y yo te espero este viernes a las 12 del mediodía. Dios te bendiga.